Bienvenidos a Reviews 5 estrellas. Por fin os traigo la comparativa entre los Xiaomi AirBud Basic 2S versión global y los Xiaomi AirDots 3 versión China, dos modelos que salieron al mercado casi al mismo tiempo, y esto ha hecho que los Basic 2S pasen un poco desapercibidos por mucha gente. En este vídeo voy a responder a la pregunta que algunos me estáis haciendo durante estos días, y es la de si merece la pena pagar 12 euros más por los AirDots 3. Si quieres saberlo, no te pierdas ni un solo apartado de la comparativa. Además, cuando acabes de ver el vídeo, échale un ojo a los comentarios porque vas a encontrar más información sobre ambos modelos. Comenzamos con la comparativa. Estos dos modelos vienen presentados de una forma muy básica. Esperaba una presentación más cuidada, sobre todo en los AirDots, dado que todos los modelos de auriculares que he traído al canal y rondan el precio de este modelo vienen mucho mejor presentados. Las dos cajas miden exactamente lo mismo y la presentación es prácticamente idéntica. Lo único en lo que se diferencian es en el aspecto exterior, siendo por así decirlo más llamativo en la caja de los AirDots. Esta caja os vendrá en el mismo color que elijáis este modelo. Los colores que hay disponibles son los siguientes. Los 2S solo están a la venta en negro. En el interior de las cajas, los AirDots nos incluyen un cable de carga con una longitud de 23 centímetros. En los 2S no nos añaden ningún cable para el estuche. Además, el manual de instrucciones de los 2S viene en español y el de los AirDots en chino. Que esté en chino ha sido un quebradero de cabeza para mí, ya que he tenido que traducirlo con una aplicación para poder saber, por ejemplo, qué funciones podemos activar desde la zona táctil. Las almohadillas son del mismo tamaño en los dos modelos, S, M y L. La diferencia, lógicamente, está en el color. Las de los 2S son de un color gris opaco y las de los AirDots azul opaco. Para que podáis apreciar mejor dichos colores, os dejo con esta imagen. En este apartado realmente hay pocas diferencias, pero si me tengo que quedar con un modelo, me quedo con los AirDots por el simple hecho de añadir un cable de carga. No obstante, Xiaomi debería de cuidar más la presentación de sus modelos, sobre todo si sobrepasan los 30 euros. Los dos estuches cuentan con un color mate y comparten el mismo diseño minimalista. Por la parte exterior, el estuche de los AirDots se siente un poco gomoso, el de los 2S es como más suave al tacto. Por la parte posterior son exactamente iguales, incluso tienen la misma bisagra para abrir y cerrar la tapa, que por cierto me ha gustado más cómo se abre y cierra la de los 2S, ya que es más suave al cerrar y la tapa se abre en su totalidad. En los AirDots se queda un poco a medio abrir, fijaros en esta imagen. En la parte superior, los logotipos están representados de una manera distinta. Esto sucede porque son versiones diferentes, global y china, respectivamente. En la parte frontal, el piloto LED de los AirDots es visible mediante un pequeño orificio. El de los 2S, en cambio, está oculto. Al abrir los estuches, vemos que la diferencia más significativa está en el botón con el que cuentan los AirDots. En el apartado de conectividad os explicaré qué funciones tiene, ya que son importantes. También comentaros que toda la zona que estáis viendo en pantalla, incluido el hueco donde se colocan los auriculares, en los AirDots es de un material de goma y en los 2S de plástico. Que sea de goma es algo que no me ha gustado, ya que al sacar los auriculares cuesta un poco hacerlo, ya que rozan en la zona gomosa y se resisten un poco al sacarlos. En los 2S es mucho más fácil sacar los auriculares, ya que al ser plástico, al rozar resbalan. Por último, el material de construcción de los 2S se siente de una calidad un poco inferior al de los AirDots, que se nota que está más reforzado, sobre todo por la parte interna de la tapa. Ambos estuches están construidos en plástico.
En la parte frontal, los dos modelos comparten ese característico efecto espejo que se sienta genial, y en esta zona, sorprendentemente, los AirDots tienen el micrófono situado en la parte superior. Cuando me llegaron pensaba que el micrófono estaría situado en el mismo lugar que en los 2S, dado que en esta zona los AirDots también cuentan con una ranura muy parecida, pero supongo que servirá para sacar el aire que genere el driver. Hablando del driver, el orificio por donde sale el sonido es de un tamaño más grande en los AirDots. Por la parte interna, los 2S alrededor de los sensores de carga tienen una ranura que sobresale un poco. En los AirDots también vemos esta ranura alrededor, pero no sobresale por encima, sino que está hundida hacia adentro. Os voy a dejar con una foto para que apreciéis mejor este detalle. La última diferencia es que el sensor de proximidad es de un tamaño un poquito más grande en los AirDots. Como habéis podido observar en los anteriores apartados, tanto la forma de los estuches como la de los auriculares es la misma, pero al medir y pesar hay ligeras e importantes diferencias. Mirad, el estuche de los 2S tiene un largo de 6,3 centímetros y el de los AirDots de 6,4. En el ancho la diferencia es de 0,2 centímetros, siendo más ancho el estuche de los 2S. En el alto la diferencia es también de 0,2 centímetros. El estuche de los AirDots es un pelín más alto. La diferencia más destacable está en el largo de los auriculares. Los AirDots miden 2,7 centímetros y los 2S 2,4. Esta diferencia de 0,3 centímetros, cuando los tenemos colocados en las orejas, se nota. En el apartado de ajuste y comodidad os hablaré sobre esto. En el ancho son muy parecidos y el grosor del cuerpo de los 2S es un poco como más gordito. Respecto al peso, hay diferencias importantes en los estuches. El de los AirDots y los auriculares dentro pesa 5 gramos más que el de los 2S, con los auriculares en el interior pesan 51 gramos y 45 respectivamente. Y para finalizar, el peso de un auricular es de 4 gramos en los dos modelos. Ajuste y comodidad, apartado en el que ambos modelos están muy parejos debido a que cuentan con la misma forma en los auriculares, y esto hace que al colocárnoslos en las orejas se sientan muy parecidos. En cuanto a la comodidad, no sabría decantarme por ninguno. Lo único que os puedo decir es que los dos modelos me parecen cómodos. Como detalle, la ranura que sobresale un pelín por la parte interna de los 2S, en alguna ocasión al manipular los auriculares puede que la sintáis. Esto en los AirDots no pasa, ya que la ranura está hundida hacia adentro. Por otro lado, el ajuste de los AirDots me ha ofrecido más seguridad cuando he salido a correr. ¿Y sabéis por qué? Por los 0,3 centímetros más de largo que tiene este modelo, y hace que encajen, por lo menos en mis orejas, mucho mejor. Además, los AirDots cuentan con protección IPX4, cosa que no tenemos en los 2S, así que para realizar deporte los AirDots son más indicados. Estoy muy decepcionado con las pocas funciones que podemos activar desde la zona táctil de los AirDots. Por 12 euros más que cuestan respecto a los 2S, esperaba algo más. En pantalla os estaré poniendo en color rojo las funciones con las que no disponen y en verde con las que sí. Como podéis ver, los dos modelos están muy limitados. Y sí, en los AirDots no podemos encender ni apagar manualmente los auriculares. Si el estuche, por lo que fuese, se os quedase sin batería, no vais a poder encenderlos ni apagarlos. Pero no os preocupéis por esto, porque llegar al punto de que el estuche se os quede sin batería realmente es complicado. Más adelante entenderéis el porqué. Las funciones que veis entre comillas en los AirDots significan que solo vamos a poder activar dos de ellas, y te preguntarás cómo puedes elegir dos de estas funciones. Pues bien, este modelo es compatible con la aplicación Xiao AI, que solo está disponible para la versión china de este modelo de auriculares. Los 2S no son compatibles con esta app. En la descripción de este vídeo os voy a dejar el link desde donde yo la he descargado, y también vais a tener la aplicación con la que la he podido traducir, ya que está completamente en chino. Si tenéis algún problema con la instalación y la conexión de los auriculares a la app, dejadme un comentario y os intentaré
ayudar. Una vez los tenemos conectados a la app, en el primer apartado donde elegiremos que dos funciones de las mencionadas anteriormente, entre comillas, queremos activar al tocar dos veces el auricular derecho y dos veces el izquierdo. Estos toques son los únicos que podemos modificar. Yo he puesto la función de pasar a la siguiente canción en el auricular derecho y en el izquierdo he elegido poder retroceder a la anterior canción. Ahora os voy a poner de nuevo cómo quedarían finalmente las funciones que puedo activar en este modelo después de haber elegido las dos que os acabo de mencionar. Contar con esta aplicación en los AirDots es una ventaja importante que tiene respecto al Autos S, ya que desde la app podemos recibir alguna actualización para algún tipo de mejora en los auriculares. En los comentarios os dejaré qué más cosas podemos hacer desde la app. Los dos estuches disponen solamente de un piloto LED y mientras cargan se comportan exactamente igual. Los AirDots se iluminan en blanco y los 2S en rojo. Cuando llegan al 100% de batería, estos pilotos se apagan. La diferencia está en cómo comprueban el estado en el que se encuentra la batería de los estuches. Los AirDots, cuando la batería tiene un porcentaje menor al 30%, el piloto parpadea en blanco lentamente 5 veces. Además, cuando está por debajo del 5% no se enciende, ¿vale? El piloto LED. Pero, ojo a esto, sí que será capaz el estuche de encender los auriculares, pero no de cargarlos. Digamos que se guarda ese pequeño porcentaje del 5% para poder encenderlos. Esto lo hacen para no tener que llegar a la situación de tener el estuche descargado por completo y no poder encender los auriculares, ya que, como os he dicho anteriormente, no podemos encenderlos manualmente. El estuche de los 2S, cuando la batería tiene un porcentaje menor al 20%, parpadea su piloto LED en rojo. Para finalizar con este apartado, comentaros dos diferencias importantes que he detectado en los pilotos LEDs de los auriculares. Los AirDots, mientras se están cargando, no lo indican con ningún piloto LED. Según el manual de instrucciones, comienzan a cargarse cuando se cierra la tapa, así que no podemos saber cuándo los auriculares llegan al 100% de batería. En los 2S, nada más colocarlos en el estuche, se iluminan en rojo, indicándonos que se están cargando, y cuando llegan al 100% de batería se apagan. La otra diferencia es que cuando los AirDots tienen la batería baja, su piloto LED parpadea 2 veces en blanco cada 5 segundos y no nos avisan con ningún pitido. Los 2S nos avisan de que la batería es baja con un pitido y su piloto LED no se ilumina. Uno de los motivos por el cual los AirDots tienen un precio mayor que los 2S es porque incorporan el chip 3040 de Qualcomm, un chip que se caracteriza principalmente por su bajo consumo, haciendo que la duración de la batería de los auriculares se prolongue durante mucho más tiempo. Este chip está sustituyendo al 3020 y lo están empezando a incorporar en modelos que rondan los 30 euros. En cuanto al chip que tienen los 2S, no se sabe nada al respecto, pero ya os digo que un chip de Qualcomm no incorporan. La versión Bluetooth con la que cuentan los AirDots es la 5.2 frente a la 5.0 de los 2S. En cuanto al sistema de encendido y apagado, los dos modelos lo hacen exactamente igual. Nada más abrir la tapa comienzan a encenderse y para apagarlos tendremos que cerrarla. Por otra parte, la ventana emergente o pop-up de los 2S me ha saltado sin ningún problema en mi Xiaomi Redmi Note 8. Sin embargo, la de los AirDots no me ha saltado de ninguna forma. Según tengo entendido, con el paso del tiempo será compatible con más modelos de Xiaomi. Os dejo en pantalla con los que son compatibles. La propia aplicación de Xiaoai genera, una vez los conectamos, una barra que indica el estado en el que se encuentra la batería del estuche y de los auriculares. No es una ventana emergente como tal, pero más o menos es lo mismo. El botón que os he comentado antes que tiene el estuche de los AirDots sirve principalmente para dos
cosas. La primera es la de poder resetearlos de fábrica y la segunda es para conectar los auriculares más rápidamente entre, por ejemplo, dos dispositivos. Si tenemos los auriculares conectados al PC y queremos conectarlos a un móvil, simplemente pulsando el botón 4 segundos los auriculares comenzarán a parpadear y se desconectarán del PC para poder conectarlos al móvil sin necesidad de ir a quitar primero el Bluetooth del PC, como hay que hacer con la mayoría de modelos que he traído al canal. Así que punto muy positivo esta función que tiene el botón. Vamos ahora con una pregunta muy importante de esta comparativa. ¿La calidad de sonido de los AirDots es mejor que la de los 2S? Mi respuesta es que sí, pero no es una mejora como para tirar cohetes. Los 2S cuentan con el códec SBC y su driver es de 7,2 milímetros. Los AirDots disponen de doble driver con un tamaño de 10 milímetros. Dicho esto, voy a comentaros las diferencias en las distintas frecuencias. En las graves ya os he comentado en otros vídeos que a los 2S les falta más contundencia. Los AirDots tienen esa contundencia para que sean aptos, por ejemplo, para música electrónica, aunque también tengo que decir que no es una contundencia impresionante. Cuentan con unos bajos correctos y suficientes. En frecuencias medias los instrumentos se perciben mucho mejor en los AirDots. Sin embargo, en los 2S se escuchan con más naturalidad. En frecuencias agudas los 2S son superiores, están más subidas y la presencia es más notoria. En los AirDots he echado en falta más presencia en estas frecuencias. Respecto al volumen máximo, los AirDots se escuchan un poquito más altos que los 2S y en ningún modelo el sonido llega a distorsionar. En definitiva, los AirDots están por encima en este apartado, pero no he notado que la diferencia sea grande. Os dejo con las pruebas que les he realizado a los micrófonos. Yo tengo un claro ganador en este apartado. Me gustaría que me dijeras en comentarios en qué modelo has apreciado mejor mi voz. Os aconsejo que escuchéis estos audios con unos auriculares. Esta es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirBuds Basic 2S, sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirDots 3 sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirBuds Basic 2S con ruido de fondo de un ventilador. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los AirDots 3 con ruido de fondo de un ventilador. Los Basic 2S cuentan con una batería en los auriculares de 46 mAh. En los AirDots 3 la batería es de 43 mAh y ambos estuches tienen 600 mAh de capacidad. Veamos qué modelo va mejor en las diferentes pruebas que les he realizado. El tiempo que tardan en cargar los estuches desde cero en los Basic 2S he obtenido 1 hora y 51 minutos y en los AirDots 3 se quedó el estuche en un 99% y no llegó al 100%. Lo dejé hasta 3 horas para ver si se apagaba el piloto LED, pero nada, seguía encendido. No sé por qué sucedió esto, la verdad, y en teoría el tiempo debería de ser más o menos igual al estuche de los 2S. Los ciclos de carga que he obtenido con los estuches han sido de 4,3 ciclos en los dos modelos. El tiempo en cargar los auriculares desde cero en los estuches ha sido de 1 hora y 20 minutos en los Basic 2S y en los AirDots no he podido comprobar el tiempo porque los auriculares no indican cuando llegan al 100%
de batería. El tiempo reproduciendo música continuamente cargando un auricular solamente 10 minutos al 100% de volumen ha sido de 35 minutos en los Basic 2S y en los AirDots 3, ojo a esto, 1 hora y 52 minutos. La diferencia es abismal y si no recuerdo mal, creo que de todos los modelos que he traído al canal, los AirDots 3 ganan en esta prueba. El tiempo reproduciendo música continuamente al 100% de volumen que me han dado los auriculares ha sido de 3 horas y 41 minutos en los Basic 2S y ojo a esto también, en los AirDots 3 5 horas y 51 minutos, una diferencia de más de 2 horas, increíble. Los dos modelos donde más baratos se encuentran a día de hoy es en AliExpress. En la descripción de este vídeo voy a dejaros los links desde donde yo los he comprado. Las entregas han sido muy rápidas, los AirDots me han tardado exactamente 10 días en llegar a España, lo cual está muy bien. Los 2S más o menos me tardaron unos 16 días. Además también tenéis en ambos modelos opciones para comprarle una funda al estuche. El precio de los AirDots es de 33 euros, unos 800 pesos mexicanos, y el precio más bajo en el que han estado ha sido de 30 euros. Los 2S están por unos 19 euros, en pesos mexicanos 460, y los he llegado a ver por unos 16 euros. En el canal de Telegram os mandé esta ofertaza. Si no te has unido, te recomiendo que lo hagas para ahorrarte un buen dinero. Conclusión final, ¿merece la pena pagar 12 euros más por los AirDots? En mi opinión sí, merece la pena, pero ahora vosotros tenéis que valorar si creéis que las diferencias que os he comentado son lo suficientemente importantes como para pagar 12 euros más. Me gustaría saber si para ti lo son o no, házmelo saber en comentarios. Como siempre, espero que valoréis este vídeo y lo apoyéis con un like. Chicos y chicas, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.